Vamos a invitarlo a usted, pastor, para que venga y componga por aquí. Yo no voy a decir lo que le dije fuera del aire. No, lo de Sangrullo lo dije en el aire. Pero a veces, usted que tiene tanto tiempo teorizando, analizando, viviendo el decurso y la transformación de alguna manera de la sociedad dominicana, y ya casi acabándose el año, ¿qué nos está pasando? ¿Más de lo mismo o qué es lo que nos está pasando, Luis? Bienvenido. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y sobre todo por permitirme comunicarme a través de este medio sumamente importante a esta hora, porque lo oye mucha gente. Ahora, y no te ven también. Y se ve también, es cierto, muchacho. porque es radio, televisión, antes solamente era radio, pero indudablemente de un evidente impacto en la opinión pública. En torno a la pregunta, mira, yo te puedo señalar, yo lamento, ¿verdad? Porque a veces uno dice las cosas, ¿no? Pero es a base de, como señalaste, de análisis, estar bregando con informaciones, con datos, confrontando esa data, no solamente a nivel nacional, sino en diferentes áreas, sectores, ramos, sino a nivel internacional. Nosotros vamos claramente de mal en peor. Que nadie se equivoque. Aquí, o sea, y en otro sitio. Bueno, en otro sitio yo, cuando hice mis estudios doctorales, que no llegué a terminar el doctorado, siempre me diferencié porque me gustaba hablar de República Dominicana, mientras otros colegas, y es una experiencia bregando con esos profesores, tienen estudiantes de diferentes países y se creen expertos del continente. Mira, todavía aquí mismo nos falta mucho que aprender de República Dominicana. Entonces hacía esa salvedad. O sea que puedo emitir una que otra opinión, porque uno puede decir la situación que hay en Cuba, eso va de mal en peor de acuerdo a los datos. Ahora hay que conocer la historia, la realidad, y yo no la conozco. Lo mismo de Nicaragua, lo mismo de Venezuela, pero también hay otros países. En Colombia se va de mal en peor, a pesar de todas las expectativas que representó Petro, y a ni hablar hasta del mismo Brasil. Pero vamos a centrarnos en República Dominicana. Luis, cuando uno ve las cifras y escucha los discursos, no solo oficiales, sino de grupos de facto, tú dices, pero esto es un paraíso. ¿Qué hay detrás de esas cifras? Hay dos maneras: o no se dice la verdad, o se dice una verdad media, que es una mentira, y se vive falsificando informaciones en República Dominicana, sobre todo de instituciones que uno no espera que hagan esa actividad, como es el caso de algunos ministerios, concretamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay un proceso de fusión con Hacienda. Falsifican información sobre el mercado laboral. O sea, aquí estamos muy bien, pero cuando tú planteas de que hay una oferta de varias plazas de trabajo, los jóvenes le dan varias veces la vuelta a la manzana. Se habla de que estamos solucionando la pobreza, pero yo digo, pero es que se tiene no se tiene vergüenza de estar informando. Primero, teóricamente no es correcto. Ya hoy lo que se habla es de pobreza multidimensional, porque esa pobreza monetaria tú la puedes manipular, tú la puedes falsificar, y el primero que se encarga de esa falsificación claramente es, lamentable, pero hay que decirlo, es el Banco Central. Porque, ¿y quién no sabe que se aprovechó este intento de reforma fiscal por parte de decenas de miles de comerciantes, decenas de miles de empresarios para recomponer sus precios? Y se elevaron los precios. Un colmado, y si no, dígame usted que visita un colmado o puede visitar,
Muchos de los productos se elevaron aprovechando la reforma fiscal antes de que se decretara esa elevación de precios, porque si usted sube los impuestos, está presionando hacia arriba, aunque no en la misma proporción, los precios de esos bienes de consumo. Los mismos servicios, pero también tenemos falsificación sobre los datos, sobre el Producto Bruto Interno. Mira, aquí no hay, que quede claro, yo reto al Banco Central, aquí no hay capacidad para desarrollar encuestas y determinar de una manera fiable el comportamiento del Producto Bruto Interno. Y la muestra más palpable es la debilidad que hay para recolectar datos a nivel rural y concretamente a nivel agropecuario, y ni hablar concretamente a nivel de las unidades económicas campesinas. ¿Y de dónde depende? Y solamente para señalarte un ejemplo. ¿De qué depende el Banco Central? De las informaciones que le da el Ministerio de Agricultura, si usted no lo sabía. Y si usted quiere, y le puedo poner el cascabel al gato, yo fui director de Estadística e Investigaciones del Ministerio de Energía y Minas y protesté por esa falsificación de los datos que había en torno al ramo de energía y minas, que está de energía, que está energía y agua, está vinculado. Y dije que eso no era procedente, porque en minas y agua, usted tiene una minería que es metálica y una minería no metálica. Y esa minería no metálica, para que se hablemos más claro, es la que tiene que ver con materiales de construcción. ¿Quién tiene aquí informaciones sobre la extracción de arena y el uso de esa arena de los ríos? ¿En qué mercado se ha oficializado eso? A menos que no sea lo del transporte o de los trabajadores. ¿Dónde está eso registrado? O sea que aquí vivimos de cuentos de camino. Para una información. Pero espérate, ¿los datos se sirven con bases falsas o se falsifican los datos? Bases falsas y se falsifican los datos. El Banco Central es una maquinaria infernal de falsificación de las informaciones en República Dominicana. Y la misma Oficina Nacional de Estadística contribuye, porque desde hace 30, 40, 50 años lo que hemos estudiado estadística, hemos estado pregonando que la Oficina Nacional de Estadística sea un instituto independiente, no independiente, pero autónomo de todos los demás ministerios, porque hay una legislación que hay que cumplir, que es la oferta de datos de todos los actores, agentes de la economía dominicana, para que esa institución no pueda manipular la información. Ahora, Oficina Nacional de Estadística depende del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no quiere, y eso hay que, si usted no lo sabía, no diga usted, el público que me está escuchando, ahí no hay una persona valiente que defienda que el que está a cargo de la rectoría de la data, la información en República Dominicana, es la Oficina Nacional de Estadística. Y se planteó también que se vinculara a informática y también a geografía. O sea, pero entonces los datos del censo no son creíbles. Mira, yo estaba en un chat que no duré, porque eso daba vergüenza. No todo, por supuesto, porque aquí hay muy buenos estadísticos, muy experimentados estadísticos, muy buenos demógrafos, muy experimentados demógrafos. Porque yo hice una serie de críticas, no solamente desde el punto de vista técnico, porque estadística no es una ciencia, es una técnica, no técnica más bien, y desde el punto de vista histórico. Porque aquí se ha venido, no es ahora, no. Eso es desde que se comenzó a recolectar datos. El primer censo nacional duró 3 años recolectando los datos. Si usted dura 3 años, usted no tiene censo. Con todas las dificultades y las precariedades de la época. Y así se siguió en la época de Trujillo, que es cuando hemos estado mejor en la recolección de data. Oiga, yo no soy trujillista, yo lo he condenado, y es de los pocos dominicanos que ha estudiado Trujillo a nivel de archivos extranjeros. O sea, esta vez no había una tecnología de punta para... No, eso era a mano, pero era gente que trataba de hacerlo mejor.
Cualquier campesino que tuviera No, varias gallinas en la época de Trujillo tenía que decir cuántas gallinas y cuántos huevos se ponían todos los días. No podía equivocarse. No, pero se recolectaba la data. Aquí nos han dicho incluso que se quedaron fuera los penthouse, los multipisos, y ellos lo dicen. Oiga, usted no puede ir a encuestar el aparatico ese del Intercom a una persona porque usted tiene que visitar, pero eso es general. El negocio de la energía eléctrica, que es el caso de la distribuidora, que es la que asignan, con la que se firman los contratos, no van real y efectivamente a la vivienda para determinar cuántas bombillas tiene, para determinar el uso de si tiene o no calentador de agua, sino que se pone de acuerdo a lo que diga el que escribió. Pero entonces las bases de sustentación de nuestra alegría por el desarrollo económico, por la estabilidad, no son ciertas. No, todo eso es, pero podemos llegar ahí, pero déjame terminar porque esto es importante, me metiste en el campo de la información. En el caso del censo, que es lo que es como diríamos un manual, que usted tiene que aplicarlo independientemente de lo que sea. Por cada 100 hogares, usted debe de llegar a 95, lo máximo. Si usted deja un 5%, ya el censo, mire, es cuestionable. Pero puede pasar. Aquí se llegó, algunos dicen 70, otros dicen 75. Si usted tiene de 20, 25, 30% de hogares no empadronados, ese censo usted lo puede tirar a la basura. Oiga bien, este censo. Y después vienen los ingenieros, después vienen los arquitectos, vienen los economistas, los sociólogos a sacar proyecciones sobre una base falsa, que es la población. O sea que no podemos planificar correctamente el país porque carecemos de los datos. Entonces, la población dominicana que resultó de ese censo, el conteo, usted lo descarta. Bueno, eso ellos están haciendo proyecciones, que es como ponerse la mano en la cabeza. Imagínense, si uno tiene poco pelo en la cabeza, es para que no quede con uno. Pero eso se acepta. Y los mismos profesionales aceptan esta vagabundería que se ha cometido en República Dominicana, porque eso se dijo. Yo mismo hice una diligencia con autoridades y con asesores internacionales, porque hay organismos que se encargan de asesorar para evitar que se repitiera esas deficiencias de censos anteriores. Pero nada, aquí usted pone a cualquiera a dirigir la Oficina Nacional de Estadística, porque ahí hubo, pero no la que está, pues una joven economista brillante, pero que no sabe de estadística. Aquí hay que nombrar gente experta, gente técnico, gente experimentado, para que dirige estadística. Pero estaríamos hablando también de informática, que es todo el problema de la data, que vuelve otra vez, ese es otro punto importante, para que pueda gestionar. Aquí se nombró una dirigente política, que lo que bregaba era con cuestiones de aduana, que no tenía la más mínima idea de lo que es un sistema de información. Una mínima idea. Pero había intereses políticos, partidarios, y ella se consideraba buena administradora. No, hay que saber. El que va a administrar no es que sepa administrar, sino que sepa de datos. Es como usted poner un director de un hospital. Nadie dice que tiene que ser médico, pero tiene que saber de administración, pero tiene que saber de asuntos médicos, de medicina. Eso mira, y lo mismo con el caso de la encuesta nacional de inmigrantes. Yo solicité, tanto en la primera como en la segunda, que hubiera una auditoría forense. ¿De la auditoría? Sí, de esa encuesta. Medición de la... Sí, porque eso se hace. Hay gente experta que hace y que se buscara. Y no se aceptó. ¿Por qué? Porque hay una partida de sociólogos que se han enganchado a estar dirigiendo encuestas que no saben de estadística, no saben de encuestas. Pero Luis, cuando usted dice eso, existe la posibilidad de que se cotejen los datos y se lleguen a conclusiones como la suya. Entonces, ¿por qué mienten si se va a determinar que es un dato falso? Intereses. Estamos ya acostumbrados a estar bregando los mismos organismos internacionales. Ahora tenemos un problema mucho mayor,
que todo se quiere resolver a través de la inteligencia artificial. Mire, te pongo un ejemplo. Yo tengo una niña. Me estuvo preguntando, porque ahí los niños son muy despiertos, las niñas ahora, yo con su celular, y me hace una pregunta sobre la independencia nacional. Yo aproveché, le dije, pero tú la tienes ahí en el celular, pregúntale. No cuándo fue la independencia nacional, sino por qué se independizó República Dominicana de Haití. ¿Qué ha dicho? Dime. Volví a hacer la misma pregunta y no le contestaba. Todavía se la puse más difícil. Si no te quiere contestar, ponle esta pregunta. ¿Fue correcta la decisión de la independencia nacional, tanto para el lado de los dominicanos como para el lado de los haitianos? Ahí reventó el sistema de la inteligencia artificial. Todo es recopilación de datos, avance de los medios de comunicación. Y lo mismo, todas esas apreciaciones que se hacen de organismos internacionales para determinar niveles de corrupción, eso sencillamente es registro de los datos que aparecen en los periódicos. Y si un periódico y los medios de comunicación no te quieren publicar nada sobre corrupción, va a aparecer el problema, ese país con una determinada puntuación. Todo eso lo saben los grupos de poder. Y no quiero hablar, porque tengo una experiencia muy negativa de una universidad de cómo era que se recolectaban los datos para un organismo internacional. Luis, acabamos de frustrar una modernización fiscal que supuestamente necesitábamos. ¿Qué usted piensa que debemos hacer o que debe hacer el gobierno, el Estado? Porque si necesitábamos esa modernización fiscal, no debimos retirarla y reinventarnos. Esto es un problema que lleva muchos años, ya que por ley, claro, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo determinó que independientemente de las críticas, porque hubo un grupo, en ese tiempo yo elaboraba en la UAS, que fuimos al Congreso y criticamos la Estrategia Nacional de Desarrollo en condición primero de ciudadano, porque ya se había hecho todas las discusiones. Y esto es importante que se sepa. Y se acordó en el Congreso con una amplia participación de diputados, senadores y los representantes de organismos internacionales de que, como ya se había hecho un trabajo, no se quería echar para atrás. Se acordó que el próximo año, eso fue en el 12, el próximo año se iba a retomar para replantear la Estrategia Nacional de Desarrollo. No se hizo. Se violó el acuerdo, tanto a nivel de Congreso como a nivel de organismos internacionales. Y por supuesto el gobierno es responsable. Debió de haberse hecho una consulta en el 17, no se hizo. Debió haberse hecho una consulta en el 22, pero no un informe, porque eso se ha entregado a dedo. Porque algo hay que entregar, o sea, profesionales meritorios. Y ahora, no sé qué es lo que va a pasar en el 27. O sea, que se ha venido violando sistemáticamente esa ley. Esa ley determinó que no de una ley, sino que se convocara un pacto. Es decir, que debimos de haber comenzado a discutir en el 2. Hubo los intentos siempre pateando, eso le corresponde a las autoridades gubernamentales, pateando el próximo año. Ya se ha llegado a una situación que es insostenible fiscalmente en República Dominicana. No lo digo yo. Busque las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, las declaraciones del Banco Mundial. ¿Qué significa que no sea fiscalmente sustentable? No hay recursos para sostener los gastos y se está manipulando también los gastos. Pero que también ese es otro problema que también tiene que plantearse desde el punto de vista fiscal. Es insostenible la deuda en República Dominicana. O sea, hemos llegado a pagar un cuarto de los ingresos tributarios, de los ingresos ordinarios. Entonces, cuando usted llega a esos niveles, usted no puede estar pagando más en servicio de la deuda que lo que se dedica a educación. Entonces hay un problema serio. Además, ¿cuál es el resultado? El impacto de todas esas decenas de miles de millones de dólares. ¿Dónde está eso invertido? Usted me habla de transporte. Pero transporte, para que sea productivo, el ingreso tiene que ser mayor que el costo.
Usted no puede montar a una persona 130 pesos y que pague 20 pesos en el metro y 15 pesos en el autobús. O sea, nosotros estamos en un problema. Eso en el mejor de los casos. Pues no sé si ustedes saben que la seguridad la paga también el gobierno a través de empleo de soldados, policías, marinos, ¿correcto? Y gente que está inclusive en la Fuerza Aérea. Esos son los servicios de seguridad. Por eso se le puso un solo uniforme. Está militarizado el metro. ¿Qué es lo que es a cargo de seguridad? Pero estos son transferencias de fondos que yo creo que debe de estar volviendo loco que está en presupuesto. ¿Cuándo se siente, cuándo comenzaremos a sentir los efectos de eso que usted plantea? Ya lo estamos teniendo, eso se está manipulando. ¿Por qué tenemos un 3%? Y hay que decirlo en términos económicos. Más o menos fue superior a la del año pasado, tenemos 3.5%, que es el déficit. ¿Por qué? Porque si usted le tiene que entregar educación, el 4% del PBI, y usted no le entrega la totalidad, eso es por ley que hay que entregarlo. Si usted tiene que entregar recursos para salud y no se lo entrega, no le aparece eso. Entonces se está ajustando a través, como siempre se ha hecho, a través del gasto social y el pago de empleados. Cuando usted tiene que construir escuelas y usted no construye la cantidad de escuelas, sencillamente usted tiene menos gasto. Entonces aparece educación gastando tanto en construcción de escuelas, pero usted rebajó, que no es inversión, porque aquí hay que hacer un replanteamiento que no quiero meter, pero que se sepa en términos teóricos. Cuando usted habla de rentable, es que usted pueda tener una escuela que funcione con un ingreso superior al costo. Una escuela no puede entrar en la lógica del capital, que quede claro, si no nos quedamos sin educación pública. Y aquí hay gente que repite, como si fueran papagayos. ¿Por qué? Porque así han sido entrenados en universidades, así reciben los mensajes de los organismos internacionales. No, eso de capital humano es un puro disparate. Oiga, lo voy a repetir, es un puro disparate. Si no lo oyó, lo voy a repetir otra vez. Es un puro disparate en términos conceptuales y en términos de economía. Explíquenos. ¿Por qué? Un bebé, o como aquí, usted tiene que entrar a un niño de 1 a 5 años. ¿De qué capital usted está formando? Es un bebé que tiene que recibir educación, no instrucción. ¿Cómo que usted está capitalizando? ¿Qué es eso de capitalizar? Se supone que lo que usted invierta lo saque con un mayor... Claro, rentabilidad. Si usted entra a esa lógica en los seres humanos, usted entonces, todas las relaciones humanas que son humanas, usted las tiene que pasar por el mercado. Por eso que es un disparate que todo lo que aquello que antes no estaba en el mercado y usted lo introduce en el mercado, decir que estamos progresando. Si usted iba a la playa y usted disfrutaba muy bien de esa playa o de ese río y usted no le tenía que pagar a nadie, pues sencillamente no estaba en el mercado, pero ahora no. Ahora ni siquiera tenemos el río ni la playa. ¿Por qué? Porque se le ha entregado 127 playas, 107 playas de las 127 se le han entregado a los hoteleros. Y usted tiene que pasar por el hotel. Pero eso y no tiene que pagar empleo, desarrollo. No, ¿qué empleo? Por favor. Entonces todo eso se computa y se está pervirtiendo. Si usted me saca arena del río y no por lo menos cubre esa exacción, esa extracción que usted le ha hecho al río y utiliza esa arena para la construcción de un hotel, eso pasa de que Producto Bruto Interno. Exacto. Pero ¿cuánto nos está costando el río? ¿Cuánto nos está costando no tener agua? ¿Cuánto nos está costando todos estos problemas de sequía? Oye, la economía es incapaz hasta el momento de hacer todos esos cálculos. O sea que hay que cambiar la orientación y hay que entrar en el debate, inclusive a nivel económico, que no quieren aceptar. Porque aquí el primero que trajo a República Dominicana la cuestión de la informalidad fui yo, que quede claro, fui yo, no fue
el famoso peruano que lo trajeron a hablar los mismos disparates que estuvo hablando aquí hace 30 años. Y la muestra la dejamos ahí porque fue un equipo de investigación, alrededor de 150 artículos que nosotros escribimos en el siglo, tratando de aclarar lo que es la informalidad. Y lo digo porque ahora todo se le pega, que este país no progresa porque hay informales. Oye, suerte nosotros que hay trabajadores que trabajan en la informalidad, porque si no se hubiera muerto de hambre, no literalmente. Tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de lo dicho al principio, de la subida de precios, sí, antes de la retirada del proyecto de modernización fiscal, quienes vamos a los sitios a comprar mercancías, productos, nos dimos cuenta y no lo entendíamos, porque era una subida de ITEVIS al margen de lo que decidía el Estado, e incluso lo decíamos en algunos establecimientos y decían, no, es así, y eso pasó y se ha olvidado. Hacemos la pausa, Francis, y regresamos con don Luis H. Vargas. Lo que puede pasar en enero, porque Biden ha sorprendido a muchas personas, a muchos jefes de Estado, con esa decisión de permitirle a Ucrania que provoque al monstruo. Y eso tiene unas dimensiones que algunos dicen, es para dejarle ese muerto a Donald Trump. ¿Qué influencia tendrá o qué consecuencias tendrá para nosotros en el ámbito de la economía, de las relaciones internacionales, el arribo de Donald Trump a Casa Blanca? Antes de contestar la pregunta, solamente menos de un minuto, quisiera precisar de por qué hay que hacer una reforma fiscal. Mire, aquí hay que resolver el problema de la energía eléctrica, también de los combustibles. Esto es un país que resulta vergonzante de que se esté destinando más de 2.000 millones de dólares al Zafacón cada año. 2.000 millones de dólares, cuando debiéramos estar construyendo viviendas. Se habla de 1.400, 1.500, 1.600 millones de dólares en subsidios. Y aparte de eso, hay unas transferencias que es de capital que muy pocos economistas hablan. Usted la revisa, los contadores, los transformadores y una serie de inversiones que se hacen. ¿Dónde está eso establecido como empresa pública? La inversión y después la devolución de ese capital que se toma a nombre del presupuesto. Entonces, eso hay que resolverlo ahora. No es de que esperando, no, ahora. Este es un país que ya está en bancarrota solamente por el negocio de la energía eléctrica. El segundo es el caso del Banco Central. El Banco Central no tiene que estar recolectando pesos a través de emisión de papeles, porque esos son papeles. Si usted no lo sabía, sépalo. Son papeles que quien se los va a pagar es el gobierno con recolección de impuestos. Eso no se quiere aclarar. Básicamente recolecta de impuestos. ¿Cuánto está establecido en el balance del Banco Central? Que es una cuenta por recibir, está en más de 700.000 millones de pesos. Y el gobierno, si está en déficit, no lo va a pagar nunca. O sea que eso, entonces, ¿cómo se resuelve? A través de un esquema Ponzi. ¿Cómo se pagan esos certificados del Banco Central? Emitiendo más certificados. ¿Cómo se pagan los nuevos certificados? Con emisión de nuevos certificados. Eso es esquema Ponzi. Y ya esa cuenta sobrepasó el billón de pesos. 1 millón de millones de pesos. ¿Y dónde están esos recursos? Fueron capturados del régimen de la seguridad social. O sea que cuando hablamos de esa gestión de la moneda, usted pone en entredicho todo el régimen de la seguridad social. Y dicho sea de paso, el sistema bancario de República Dominicana. Porque ¿quiénes son los que han hecho las inversiones? Perdón, ¿eso no se hace en otros países así? No. En otros países eso le toca a tesorería, que es la que tiene que emitir los títulos. Aquí está todo al revés. Como yo he dicho siempre, que lo aprendí desde muchacho, aquí las estatuas no están en la avenida correspondiente. Entonces el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, se ha apoderado, por supuesto con orientación de organismos internacionales, pero esto no deriva de organismos internacionales, eso fue resultado de la intervención americana de 1965, donde los americanos no solamente intervinieron, sino que crearon un mini estado en el Banco Central, y a partir de ahí crearon también la Junta Monetaria, que son los representantes de los grupos de poder. Hubo una resolución en uno de los convenios que hicimos con el Fondo Monetario Internacional de que había que poner una Junta Monetaria independiente.
Aquí son representantes directos de los grupos de poder. Si aquí tenemos una devaluación, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Entonces, usted tiene el Banco Central. Usted lo ve ahí. Usted no puede tener una institución que esté declarando pérdida de 60,000 millones de pesos y que sea el gobierno que tenga que transferirlo. ¿Abáquese de qué? De impuestos. Y si no tiene recursos, tiene que coger dinero prestado, todavía peor. Entonces usted tiene el negocio eléctrico, el Banco Central, y hay otro tema aquí que ya lo toqué anteriormente, pero de pasada. Aquí hay muchas empresas públicas que sobrepasan la factura que le pasan al gobierno por cientos de miles de millones de pesos, que son las empresas públicas no eléctricas. Eso es un dolor de cabeza que hay que resolver. ¿Pero por qué no se resuelve, Luis? Porque así es que eso ya es una tesis que tengo de cómo es que se produce y se reproduce este sistema, que no es sobre la relación salarial. Aquí el que está aspirando a que tengamos empresa y que esa empresa contrate en mano de obra asalariada y que ese trabajador pueda vivir no dignamente, mínimamente de manera digna, yo lo lamento, pero morirá con ese sueño, porque eso fracasó desde el siglo XIX, y que quede claro, y eso es, estamos hablando de palabras de alto tono, ya eso fracasó, y todos esos manuales, todas esas instrucciones, todos esos seminarios, muchas de esas cosas parten de que República Dominicana tiene una relación capital-trabajo. Falso, falso, falso. Aquí solamente hay una minoría de 2% de empresas que pudiéramos llamar capitalistas. Aquí lo que se vive de micronegocio, de subsistencia, que usted no lo puede inscribir en una relación de capital-trabajo. Y aquí queremos pensar en una sociedad capitalista que no tiene una base productiva capitalista, sino extracción de renta a través de la tasa de interés, de la tasa de impuestos, de las comisiones, la corrupción, y eso sabemos cuáles son a dónde van a parar esos recursos. O sea, hay una reorientación completa del análisis económico y social en República Dominicana. Luis, el sistema Ponzi que conocemos, cuando tú ves esas grandes estafas colectivas y demás, llega un momento que colapsa. ¿Eso podría ocurrir también en las finanzas públicas? Eso es lo que vamos en ese proceso, y eso lo saben los agentes de poder, porque yo me he reunido con ellos ya, por ejemplo, a principios del año 2000 yo tuve conversaciones. ¿Y cómo se evita eso? Cuando hubo la crisis bancaria, yo di una opinión. Señores, si usted no quiere crear un monstruo de 7 cabezas, usted lo que tiene que aplicar la ley. Y había sí algunos inversores en esos papeles del Banco Central que había que haberlo tomado en cuenta, porque era muy poco. Y limpiar completamente, porque esas son actividades especulativas. Entonces, el que se está metiendo en esa actividad especulativa sabe que pierde o puede ganar. En Estados Unidos, ahí no hay confusión. Usted especula todo lo que usted quiere, que es un sistema especulativo. Y Trump ha pasado al frente, porque quiere pagar, que bueno que se sepa, 35 billones de dólares, millones de dólares, a base de Bitcoin. Por eso que tú ves que está Bitcoin casi llegando a $100,000. ¿Por qué? Porque eso es pura especulación. Hay que saber que la única riqueza que real y efectivamente existe es la que deriva del trabajo. Eso de que usted va, por más que usted especule, usted le está transfiriendo renta de otros sectores. Y eso no lo hemos querido entender en República Dominicana. Pero ahí tenemos esta situación. Entonces, y de una vez paso a lo de Trump. Sí. Mira, a mí, yo, ¿verdad?, conozco un poco de estadística, un poco de encuesta, conozco un poquito Estados Unidos, específicamente la banca estadounidense. Yo, como eso estaba demasiado cerrado, no me atreví a decir una cosa o la otra. Y hubo muchas fallas de parte de encuestas. Pero dicen que fue parte de la estratagema, las encuestas que empataban a los dos candidatos, que eso nunca existió. No, eso fue realidad. Mira, hay un sí lo que me llamó la atención, porque en Estados Unidos se apuesta, hasta sobre las apuestas, sí, que los grandes apostadores apostaron a Trump. Sí. Tú leíste. Entonces, mira,
Y le dije a algunos colegas que también son expertos y conocen muy bien, digo, me extraña, pero es difícil que esa gente se equivoque, porque estamos hablando de que usted que va a equivocar con cientos de millones de dólares. Entonces, resultó. Ahora, lo que no se ha hecho es un análisis de fondo. Es bueno que se sepa que no es un fenómeno Trump, es una corriente política, económica, social, ideológica, que está cada vez ganando terreno en Estados Unidos, y donde primero se ha apiado la conquista, no es a nivel del gobierno, es la Suprema Corte de Justicia, cosa que tú conoces bien. O sea, son una serie de reivindicaciones donde de esos jueces, de 9, 6 son de derecha y de extrema derecha, y hay una decisión de apiar ese estado, de favorecer no a la clase trabajadora inmigrante, la clase trabajadora en sentido general, a los hogares pobres. Entonces, esa corriente, pues fíjate, no es casual que con Trump fue que lograron virarla en gran medida de esa mayoría. También envuelve sectores militares, el sector financiero. Ahora eso de decir que el sector financiero se fue con Trump y con el Partido Demócrata. No, en tal caso, Wall Street, la mayor parte, tradicionalmente han estado con el Partido Demócrata. Ahora, en Silicon Valley, que todas estas cuestiones de tecnología, sí hubo personas, grandes empresarios que se fueron con Trump y lograron inclinar la balanza. Pero también tú tienes el sector militar, que no es sector militar, sino articulado a la industria. Ahí hay de todo, pero Trump no es belicista, ese es un inconveniente para eso. Trump no es belicista. Oye, eso afecta a unos sectores muy importantes. Es que esa es una desinformación que hay. Es que estamos delante, no como un abogado que se graduó en Estados Unidos, que habla de una dictadura presidencial. No, es una dictadura imperial. Así que hay que hablar, porque usted tiene un imperio. El que es presidente actúa dictatorialmente, es un dictador imperial. No me venga con el cuentecito, porque hay una discusión en Estados Unidos sobre la dictadura presidencial. Cosa que si tú te analizas, cosa que tú bien conoces, los principales teóricos del derecho, o sea, estamos no solamente mal parados en la humanidad de Estados Unidos como democracia, sino también República Dominicana. Fíjate que aquí hay como 1000 términos. Que es una democracia insuficiente y no queremos agarrar el toro por los cuernos. Aquí hay un régimen dictatorial, cosa que no le agradó en un panel aquí. Pero no se trata de ver de la parte de la represión, sino de cómo está todo el organigrama jurídico, este presidencialismo que hay, que no hay manera de ponerle coto al presidente. Ahora, los únicos que le ponen costo, y es bueno que se sepa, son los grupos de poder. Por eso hay una división en Estados Unidos. Hubo grupos de poder que trataron de parar. No tanto el sector militar industrial, sino el que tiene que ver con la inteligencia. Fíjate que hay un pleito casado. Claro. Y también de los medios de comunicación. Y se espera que Trump ejerza venganza. No, para finalizar la idea, hay una corriente que nosotros tenemos que analizar, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí fundamentalmente, es la del nacionalismo cristiano. No es Trump que está utilizando las iglesias evangélicas y cristianas, sino que hay un proyecto de instalar un estado teocrático en Estados Unidos. Y esas son gente que puede durar. Tiene fuerza suficiente. Pero ¿y quién fue que le brindó la infraestructura? Claro. Electoral. Pero para que esas iglesias, para que él gobierne. Pero hay que tomar y daca. Y ese proyecto 25, que debe de ser un objeto de análisis, que es un libraco de 700, 800 páginas, eso es lo que tenemos que discutir, porque ese es el referente. Y no sé si hay otro chance. Esto tiene implicaciones para República Dominicana. ¿Es similar lo que está ocurriendo en Argentina? No, en Argentina es un caos. Ese señor es un sinvergüenza, ese presidente. Lo menos que se le puede decir. Estuvo hablando peste de los izquierdistas, de los chinos, y no sé si tuviste la foto, lo humilló el presidente de China. Tuvo que irle a pedir limosna, porque si no cuenta con los chinos, se derrumba Argentina. Y a propósito, dice Erinia Peralta que le pregunten que qué le parece
que el presidente Abinader no quería a los chinos, pero ahora quiere a los vietnamitas. Mira, los vietnamitas, ya los vietnamitas es otro país capitalista, igual que cualquier otro, que eso ya yo lo había dicho hace decenios. La mano de obra que trabaja en los cafetales es una mano de obra casi esclavista en Vietnam. ¿Y por qué me interesa destacar esto? Porque el café que estamos consumiendo en República Dominicana, que lo mezcla con café criollo, es de procedencia vietnamita. Lo escribió Bernardo Vega eso. Y todos nos sorprendimos como, ¿qué? Eso, o sea, lo digo bien dicho, porque hay que hablar, no importa la persona, sino por el lado de la verdad. Bueno, cuántas cosas. Aquí hay muchos comentarios sobre todo lo que usted ha expresado. Se nos quedó Haití, pero en breves segundos, ¿mejorarán nuestras relaciones? Mira, hay que saludar de manera positiva el paso que se ha dado de retomar las conversaciones. Pero ya yo dije, eso de lo que estaban hablando, de que hay que invadir Haití, yo me opuse. ¿Por qué? Porque eso no es solución. Kenia debe de ser sacado, las tropas de Kenia, las tropas keniatas o kenianas, se puede decirlo de las dos maneras, son tropas dedicadas, especializadas en represión, asesinas. ¿Cómo que nosotros vamos a estar apoyando un Estado que se dedica al asesinato? Y ahí debiera de ser juzgado el actual presidente, porque es culpable de cómo maltrató y asesinó a cientos de jóvenes con el último estallido que hay en Kenia. Pero sin embargo, no han hecho nada ahí al lado. Pero eso no, ¿pero qué van a hacer? No pueden hacer en Kenia. Esto se van a hacer en Haití. Lo que pasa es que se le está pagando. Y hay todo un problema de que, y es lamentable. ¿Son mercenarios? Por eso, tropas mercenarias bajo un Estado, es lo mismo de Rusia, que contrata mercenarios. Y Estados Unidos, ¿cómo enfrenta muchos problemas en el África? A través de contratos de mercenarios. O sea que esa idea del soldado que defiende la libertad, hay que limpiar ese cerebro. Inclusive aquí, con toda una corriente que hay, con eso ya termino, que le está haciendo un enorme daño a las relaciones dominico-haitianas, impulsando un discurso de guerra, un discurso de odio, un discurso racista, un discurso de xenofobia en contra del haitiano, un discurso en contra de los pobres haitianos. Yo creo que Haití debe de buscar su propia solución y que el papel nuestro como dominicanos es contribuir, pero no lo vamos a contribuir cuando tenemos, ahí están las estadísticas, las últimas, de enero a octubre, 740 millones de dólares exportados a Haití. ¿Y tú sabes cuánto importamos? 13 millones de dólares. Si los haitianos quisieran llevarnos a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y castigarnos por este comercio injusto, pueden llevarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sustituyendo mano de obra haitiana en Haití con toda esa mercadería. No hay un mercado más discriminatorio a nivel mundial que el mercado dominico haitiano. Muchísimas gracias. Y eso que no estoy de acuerdo con todas esas barbaridades. Muchísimas gracias, Luis H. Vargas. Suerte que hoy es viernes y que ahí está el gobierno que estábamos esperando y volverá a la calma, aunque no, porque hay muchos temas de verdad que provocan. Luis H. Vargas con ustedes, gracias, que tengan excelente fin de semana y no olviden que hoy es Día de Santa Cecilia, Día de la Música. Adelante, Francis.